Buenos días a todos. Bueno, la verdad que un lujo, con semejantes presentaciones, el que nos podemos dar esta mañana en la apertura de este segundo Congreso ACTEC. La verdad que tengo que decir que es un enorme placer haber concretado este hito, dar el segundo paso. Lo dimos el año pasado, el primero también en el marco de APRESID, y hoy estar empezando este Congreso y tener la oportunidad de abrirlo es un honor para mí. La verdad es que me gustaría agradecer y a través de dos personas a un montón de gente que hizo esto posible, pero es imposible nombrar a todos. En particular a Tomás Peña, que está acá, que es como un poquito el que nos subió a todos a este barco y ahora estamos todos remando, pero hay que reconocer que nos fue subiendo casi uno a uno. Y estamos muy entusiasmados y poniéndole mucho esfuerzo, pero su impulso, su entusiasmo nos terminó como de convencer de que este era el camino. Y también quería mencionar a una persona que se tuvo que bajar y dejó de remar antes de tiempo, porque la vida es así, que es Débora Marini, que también se había subido con mucho entusiasmo y estábamos remando a la par. Y hoy donde está, seguramente está muy feliz de que estemos dando este segundo paso. Bueno, lo mío es muy cortito porque quiero que se luzcan mis panelistas que son espectaculares, pero hay que hacer como una especie de pequeña introducción. Y primero, ¿por qué ACTEC? Y después, ¿por qué ecosistemas ACTEC? Y en el por qué ACTEC, yo creo que la respuesta es bastante sencilla, aunque implica un montón de complejidades por detrás. Y es que en general el contrato social de la agricultura, de la ganadería y del campo en general con la sociedad estaba puesto y estuvo puesto históricamente en la provisión de alimentos. Y esto significaba básicamente seguridad alimentaria, es decir, cantidad. Pero de un tiempo a esta parte eso fue cambiando. Y ya cantidad no es suficiente, es cantidad, calidad, variedad, sustentabilidad, trazabilidad. Y satisfacer todas estas demandas hoy es posible gracias a la evolución que ha tenido la tecnología y a la vinculación que se fue haciendo de esa tecnología con el sector agroindustrial en general. Es decir, hay nuevas demandas y podemos satisfacerlas gracias a la crecimiento y desarrollo de pequeñas empresas que, utilizando tecnologías innovadoras y disruptivas, nos permiten acercarnos de una manera distinta y satisfaciendo estas necesidades a un consumidor final cada vez más demandante. Un poco estas empresas que han crecido quizás esporádicamente, hemos visto y hemos entendido que necesitan para desarrollarse de un ecosistema que las sostenga, que las estimule, que las impulse, que las contenga. Y la creación de un ecosistema tiene toda la característica del ecosistema que ustedes han estudiado, muchos de ustedes han estudiado en la facultad, elementos interrelacionados que forjan relaciones complejas entre sí y que son interdependientes, aunque cada uno tiene un rol que cumplir, y a su vez tiene sus relaciones con el propio ambiente donde se desarrolla. Y acá me parece que hay como dos ideas que nosotros las vemos cuando tratamos de impulsar estos ecosistemas. Y uno es la complejidad que tiene desarrollar esas relaciones entre nosotros mismos y todo lo que implica el cambio cultural de trabajar colaborativamente en pos de generar esa red que contenga a los emprendedores que se están desarrollando. Y por otro lado, reconocer que cada ecosistema es diferente y que tenemos que aprender unos de otros, y un poco es la idea de este panel, de empezar a tener una mirada más regional, no tan local, de empezar a aprender de lo que otros están desarrollando y haciendo a la par nuestra, con sus problemas, dificultades y con sus aciertos, que seguramente compartiremos ahora, y enriquecernos mutuamente, de manera que, sabiendo que cada uno está adaptado a su propia región por cuestiones de recursos naturales, socioculturales, ambientales, etcétera, políticas, que esa adaptación no impida la vinculación entre nosotros y generar y potenciar el crecimiento y desarrollo de cada uno de los ecosistemas. Entonces la idea es pedirle a Eugenia
que ella va a hacer una introducción un poquito más macro de lo que es Latinoamérica y el Caribe, y acá le pedimos, así como disculpas a Quentin porque le pusimos el título Latinoamérica y el Caribe y él es de Saint Louis, pero lo estamos incluyendo obviamente en esto porque es un ecosistema ACTEC muy desarrollado, del que hemos aprendido un montón, que estamos mirando mucho, así que es muy importante su aporte también en este panel. Así que Eugenia, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias a Presid por esta invitación a Fontagro. Y como decía Ana, trabajar en ecosistemas no es fácil. Hay muchos desafíos, especialmente cuando uno trabaja con diferentes países, pero sí, yo creo que es el momento donde tenemos que dejar de pensar en lo local y dar ese salto afuera de las fronteras y empezar a trabajar un poco más regional y entendiendo que tenemos problemas comunes y que a esos problemas comunes generalmente se le buscan soluciones compartidas. Así que bueno, les voy a presentar a Fontagro, el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria. Antes de entrar con Fontagro, quiero contarles un poquito el por qué es importante también esto de trabajar en ecosistemas regionales, lo que nosotros llamamos plataformas regionales de innovación. No podemos dejar de lado pensar en el contexto, este desafío que tenemos de trabajar en la agricultura familiar. Y agricultura familiar, a algunos les puede sonar como que es el productor minifundista o el de autoconsumo. No, agricultura familiar es el 90%, si no me quedo corta, de lo que es la población rural de América Latina y el Caribe. Y al que quiera tener más detalles le puedo dar mucha bibliografía que ha relevado esto. Hoy somos 15 millones de unidades familiares que manejamos nada más y nada menos que 400 millones de hectáreas. Imagínense lo que es eso. Y dependiendo del país, esa agricultura familiar, que como les digo es gran parte de la población rural, representa del 20 al 60% de lo que es el producto del sector agropecuario. Todos sabemos todos los problemas que tenemos con el tema de cambio climático y no me voy a meter mucho en este tema, pero sí, y lo venimos viendo desde que uno arrancó a trabajar bien en el campo, de que hay sequías, inundaciones, eventos que uno no planifica y eso tiene también su impacto dentro de todo lo que es el manejo de pestes. Todos los problemas que están sucediendo en el territorio, y se los digo porque con Fontagro recorremos toda América Latina y nos metemos adentro del campo, lo que genera es que la gente se vaya del campo. O sea, el problema de migración rural hoy es tremendo, ¿no? Y esta falta o este condicionamiento de lo que es el recambio generacional en el territorio. Y las soluciones que en realidad el sector le fue dando, por lo menos hasta la década del 2000, básicamente después de la Revolución Verde, que las semillas, que el paquete tecnológico, que la irrigación, en fin, todo lo que nosotros conocemos, todo eso hoy no es suficiente. Porque hoy el mundo te pide que además de aplicar tu mejor paquete tecnológico, tú seas inclusivo, que produzcas alimentos nutritivos, que seas eficiente en el manejo de los recursos naturales y como país además tú tienes que cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, que a algunos les parece que eso está un poquito alejado del campo, no, está bien cerca. Y además de eso, ¿qué es lo que pasa? Y ahí les puse una imagen venía en el avión viendo lo que pasa con el mercado de Estados Unidos. La mayoría de la inversión en I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, que viene tanto del sector público como del sector privado, está linkeado a lo que pasa en los mercados. Y fíjese lo que viene pasando con los bonos, especialmente el de 10 años, el bono del Tesoro, que nosotros, por ejemplo, habíamos proyectado un 3% y hoy está en 1.7%. Y eso le pasa a todos los fondos que hoy están invirtiendo en I+D+I. Por estas razones es que cuando tenemos problemas comunes, que en América Latina los tenemos que trabajar en conjunto para solucionarlos. Y ahora viene Fontagro, el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, que nació hace 21 años atrás, en 1998, gracias a que un grupo de visionarios que trabajaban en América Latina pidieron o invitaron a 15 países, en realidad 14, después se sumó España en el 2008, les pidieron separar fondos de los países, fondos soberanos, para constituir este fondo, que sea para siempre. Este fondo no se puede eliminar, digamos, por cómo está constituido. Los países fueron aportando capital, en su momento inicial fueron 83 millones, hoy son 100 millones, pero además en estos 21 años invertimos 112 millones de dólares en conjunto con las instituciones para hacer 144 plataformas de innovación, que están todas distribuidas en todo el territorio. Y así, fíjense que siendo 15 países, los spillovers que hemos logrado llegan a 29 y de arrancar con unas pocas instituciones, hoy ya son 230.
Fontagro tiene una estructura de gobernanza muy sólida, que es su consejo directivo. El consejo directivo está constituido por cada uno de los representantes de los INTAs o INIAS, le decimos nosotros, de América Latina, y tiene una secretaría ejecutiva muy pequeña, muy eficiente, y el resto nosotros nos apoyamos en el territorio. Y nuestro beneficiario principal, nuestro foco, es tratar de mejorar el bienestar de la agricultura familiar. ¿Cómo constituimos las plataformas? Y acá es donde viene el desafío que decía Ana. No es fácil, porque en las plataformas nosotros tenemos 4 pilares. Un pilar que es la regionalidad, donde como mínimo siempre tiene que haber 2 países miembros de Fontagro y otros países no miembros se pueden sumar con sus propios fondos, pero sí están las puertas abiertas para que funcionen otros países. Imagínense, en el slide anterior les decía que hoy somos 29 países como mínimo que estamos trabajando en conjunto, no solamente de América Latina, también de Europa. Tenemos el pilar organizacional, que es ahí donde vienen los desafíos, porque cada institución en los diferentes países tiene sus propias normas, normas contables, normas financieras, normas administrativas, formas de hacer que no necesariamente son iguales al resto. Entonces, desde Fontagro tratamos de homogeneizar y ayudar a que puedan trabajar juntos. Sí, nosotros nos enfocamos en que las plataformas sean público-privadas. Es clave y casi mandatorio, le diría, que los productores sean parte de las plataformas. En un inicio Fontagro trabajaba más enfocado en ciencia básica. Hoy es ciencia aplicada y nos enfocamos a que los pilotos que se hacen en experimental también se hagan en el terreno para conocer cuál es la opinión del productor y trabajar para ellos en definitiva. Desde el punto de vista financiero, como les decía, también nosotros tenemos una estructura de trabajo donde damos seguimiento y apoyamos al manejo financiero de todas las plataformas. Para que tengan una idea cómo es la distribución, la contrapartida de instituciones es alrededor de un 60% y después se distribuye entre el aporte de otros donantes, filántropos u otras instituciones, y nosotros el 20%, pero fíjense que lo importante de Fontagro es la capacidad que ha tenido de movilizar fondos. Históricamente esa capacidad ha sido de, por cada dólar que nosotros invertíamos, movilizábamos 3. El año pasado llegamos a movilizar en una plataforma de cacao que quiere atacar el tema del cadmio, 6 dólares por cada dólar que nosotros hemos invertido. Y lo más importante, que es esto, es el pilar tecnológico. Cómo Fontagro es capaz de crear este capital social científico, que es súper importante en América Latina. Hoy tenemos 16.000 científicos que están trabajando en red, en su gran mayoría, que generan esto del brain power, y esto es una de las cosas que es importante para todo lo que es el ecosistema de innovación. Poner a la gente a trabajar juntos, aún sea de distintos países y de distintos backgrounds, les puedo asegurar que genera un conocimiento que es muy diferente que si trabajaran en silos y todos separaditos. Sí, tenemos también obligación de trabajar en fortalecimiento de capacidades. Esto quiere decir que todos los productores, todas las personas que trabajan o que participan de estas plataformas logran en algún punto capacitarse, y ahí tenemos un indicador que habla de unos 83.000 personas. Y sí, es importante para nosotros manifestar que todo lo que generamos son bienes públicos regionales, o sea, todos tienen acceso a esos conocimientos, y Fontagro en los últimos años, algo por lo cual fue distinguido por esta capacidad de generar spillovers y spin-offs. Que tengo ejemplos, pero dado el tiempo hoy ya no creo que me pueda explayar. Y acá están un ejemplo de hoy. Hoy tenemos 30 plataformas que están en ejecución y otras 10 que están cerrándose, pero fíjense los países cómo van participando en las distintas plataformas de acuerdo a las problemáticas que tenemos. Tenemos ahora, por ejemplo, un grupo de países que está trabajando en una vacuna para leucosis, tenemos otros en Nicaragua que están trabajando en el tema de mejoramiento de frijol de maíz, otros en Chile que trabajan en mejoramiento genético de semillas y banco comunitario de semillas, donde hay varios donantes que se han interesado en los últimos años, y así, bueno, gran variedad de distintos temas. Y algo que es muy importante, este año nosotros le pedimos a un equipo de economistas que nos diga cuánto era el retorno económico que Fontagro tenía. Entonces se tomaron 7 proyectos y con una inversión de 8 millones el beneficio económico fue 83. Pero lo más distintivo de esto es que solamente medimos un país, o sea, los beneficios económicos en un país, y ustedes saben que las plataformas como mínimo tienen 2, pero fíjense que hay una plataforma de lechería sostenible que tiene 11,
y solamente midieron en un componente de los varios componentes que a veces tienen los proyectos. Y este es el resultado. Aún así, entre distintos proyectos siempre hay diferencias y algo que es muy importante saber es que esta etapa que Fontagro financia es la de más riesgo, porque a ti te puede ir muy bien o por ahí no y necesitas más tiempo de inversión. Y es así como Fontagro en varios proyectos tiene fase 2 y fase 3 de inversión. Y ahora sí les quiero mostrar un video porque uno tiene que entender esto, pero contado por el protagonista, no por mí. Entonces me gustaría acá que el amigo me ponga el video de Panamá. Y vamos a ver un poquito, no vamos a ver todo, pero están todos los videos en la página web nuestras. El arroz es parte de la cultura del panameño. O sea, si no hay arroz, Panamá no come. Y lo mismo ocurre con buena parte de la humanidad. El arroz es tan esencial que cuando una plaga nueva diezmó de un 40 a 60% la producción del cereal en varios países de América Latina y el Caribe, estaba en juego la seguridad alimentaria de millones de personas. En el año 2004 aproximadamente se detectó una enfermedad que en su momento se desconocía. Se decía que era un ácaro, se decía que era una bacteria, se decía que era un hongo. Tuvimos 2 años que no podíamos producir. Se veían los arroces bonitos, todos contábamos que este año sí cuando se metía la máquina, la pérdida. Fontagro financió la investigación sobre plagas, malezas y enfermedades que realizaron conjuntamente el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, el Consorcio Senumisa y la Corporación Arrocera Nacional, ambos de Costa Rica, y el Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia. Sin Fontagro, sin ese dinero que tenía disponible para investigación, creo que no hubiera sido mucho más complicado acceder a un fondo que no fuera de este tipo. La respuesta fue contundente y fue exitosa. Las estrategias de mejoramiento genético y de manejo integrado que resultaron de la investigación permitieron no solo recuperar la producción, sino además generar 5 variedades de arroz resistentes al complejo ácaro hongo bacteria. Hoy día nosotros estamos con nuestras variedades, abarcamos el 61% del área sembrada en el país. Bueno, el video es un poco más largo, dado el tiempo no lo vamos a pasar todo ahora, pero sí es importante que ustedes se lleven el cómo trabajamos y los resultados que se logran con los proyectos y simplemente unas reflexiones finales. Desde el punto de vista nuestro, la competitividad, o sea, para hacer la competitividad de una economía recae básicamente en su capacidad de innovación, es así, no lo digo yo, lo dice un montón de gente y lo hemos experimentado en los últimos años. La agricultura ha sido, es y será el pilar fundamental de las economías de América Latina y el Caribe y que por favor me escuche medio mundo, ministros, presidentes, quien sea, porque es así en todos los países con los que trabajamos. Fontagro y estas plataformas han sido siempre un mecanismo que ha permitido a los países poder avanzar en esto de desarrollar soluciones compartidas y usando eficientemente los fondos disponibles. Y por otro lado, algo que también es importante y es un mensaje que quiero dejar es que la inversión de I+D+I para el sector tiene que ser parte de las agendas nacionales, regionales e internacionales. Y especialmente tienen que promocionar lo que es el trabajo público-privado. Digamos, ya no se puede seguir trabajando, y lo digo porque conozco, digamos, trabajando en silos y un organismo internacional por acá y otro fondo por allí y otro fondo por allá. No. Nosotros en Fontagro desde el año pasado hemos tratado de liderar un proceso donde cada vez que vamos a invertir en un tema que es crítico para un grupo de países, invitamos a toda la comunidad internacional a que venga y que trabaje juntos, porque generalmente lo que pasa es que cada uno trabaja por separado, a veces llegan a los mismos resultados, a veces llegan a resultados opuestos, y eso no sirve para tomar decisión para ningún ministro o para ninguna persona. Entonces, algo que desde Fontagro, que es una plataforma de los países, Argentina es miembro, obviamente, es tratar de facilitar el proceso de inversión y de llegar juntos a la búsqueda de estas soluciones. Así que bueno, muchas gracias y al quien quiera tener más información de Fontagro, con gusto después me puede contactar. A ti.
Muchas gracias, Eugenia. Y hay dos cuestiones que vos mencionaste que por ahí me van a dar pie a alguna intervención de nuestros colegas aquí. Una es lo clave que resulta la participación del productor. Todos sabemos que el tema de la adopción en estos ecosistemas es fundamental. Y bueno, Quentin trabaja desde Saint Louis en un programa que está muy vinculado a este tema. Entonces, en el marco de tu presentación del ecosistema de Saint Louis, me gustaría que hagas un poquito hincapié en esta parte. Y después a Francisco le vamos a preguntar por qué Brasil no está, no está en el mapa, ¿eh? Bueno. Estamos en eso. ¿Estamos en eso? Pero son un poquito complicados también a veces. Bueno, Quentin, si vos no querés hablar del ecosistema de Saint Louis y cómo se fue desarrollando, su evolución, sus actores, y en particular del ISHIC Program. Quentin va a hablar en inglés, saben que hay traducción simultánea. Yo represento el ecosistema de Saint Louis. Para los que no conocen, Saint Louis es la zona central del centro-oeste de Estados Unidos. Está a orillas del río Mississippi, que es un conducto importante para los cultivos de commodities para ser exportados a los puertos. De esa manera nos parecemos mucho a Rosario y al río Paraná. El río Paraná es un centro, es un hub interesante para la agronomía. Alrededor de 20 años atrás, un par de empresarios de la zona de Saint Louis se ocuparon de asegurar el futuro de Saint Louis, introdujeron innovación, armaron un programa, una visión de cómo construir un ecosistema que atrajera a los inversores y a las empresas en Saint Louis. Tuvieron mucho éxito con esto. Hoy, en la actualidad, tenemos varios componentes y no puedo decir que sea un ecosistema maduro porque siempre queremos agregar nuevos componentes a la innovación. Los componentes que tenemos en Saint Louis que lo hacen exitoso es que tenemos socios corporativos estratégicos. Tenemos empresas nacionales y multinacionales con base en Saint Louis que tienen sus necesidades. Empresas como AB InBev, que hacen la cerveza Budweiser y otras cervezas también, Monsanto, Crop Sciences, ahora ha cambiado su nombre. Tenemos Purina, Nestlé, que hacen alimentos para mascotas, etcétera, y otras empresas nacionales también. Pero cada una de estas empresas tienen distintas necesidades y expresan sus necesidades. Esto es lo que necesitamos para seguir avanzando con nuestra empresa. Entonces tenemos una lista de compras de Canadá. Nosotros trabajamos de esta manera, recorremos el mundo, recorremos el país buscando personas o individuos que puedan dar soluciones a estas necesidades. Es lo que estamos haciendo acá en Argentina, buscando distintas empresas que sepan que estamos disponibles. La base de clientes de esas empresas multinacionales es un componente importante que nosotros tenemos. Nosotros identificamos una empresa que ofrece una solución para estas otras empresas, los traemos a Saint Louis, los presentamos, si encajan, si hay compatibilidad, esa empresa, esa innovadora tiene un cliente listo al que le puede empezar a vender y que puede empezar a trabajar. Ese es un componente importante. Otro componente es el dinero. Necesitamos tener clientes, necesitamos tener dinero e inversores. En la zona de Saint Louis tiene una serie de inversores, tiene unos cuantos inversores. Tenemos Joint Ventures, tenemos Fargo, el Yeat Lab está ahí, como está acá. Y luego tenemos un biogenerador que es parte de la visión que esos precursores tuvieron, armaron un fondo para que se inicien nuevas empresas en la zona. El biogenerador invirtió alrededor de $22 millones en varias empresas en esa época y no terminó con eso, no terminó con esa inversión. Pudieron trabajar con esas empresas y presentar su portfolio, su dossier, su carpeta a otros inversores y
atrajeron 845 millones de dólares de inversores de todo el mundo. Así es como nos llega el dinero y esto respalda a las nuevas empresas que llegan a nuestra región. Y la tercer componente que tenemos, si nosotros vamos a construir una empresa, necesitamos gente. St. Louis tiene 2 universidades buenas, varias universidades, no solo en St. Louis, sino también en la zona. Tenemos facultades de agronomía en los estados vecinos y dentro de la ciudad desarrollamos ciencias, científicos, a los técnicos, a los expertos que se necesita para poblar estas empresas. Si vamos a mudar, si ustedes van a mudar la empresa a Estados Unidos, a St. Louis, no quieren vaciar a las oficinas acá en Argentina, así que nosotros tenemos que darle el personal para que cumpla con esa función. Este es el tercer componente, la gente, el personal. Otro componente son las instalaciones. En la zona de St. Louis hay muchísimas instalaciones, a veces es solo oficinas. Tenemos Cortex, que es un centro de innovación. Uno llega ahí y hay muchos edificios, parece un campus de universitario, pero cualquiera que esté en el emprendedurismo sabe qué consiste desarrollar una idea para armar una empresa. Cortex nos da las posibilidades de alquilar oficinas pagando alquileres más económicos, hay asesoramiento legal, asesoramiento financiero. Todo esto fomenta la actividad de las empresas. En general, estas startups quizá tienen muchas ideas interesantes, pero no tienen la historia legal o la historia empresaria, los datos para saber cómo se arma una empresa. A lo mejor tienen ideas interesantes. Estas son zonas en donde se puede alquilar espacio de invernadero, se puede alquilar lotes, tierras, instalaciones que tienen equipos de alta tecnología que a lo mejor son prohibitivos para una pequeña empresa. No puede comprar estos equipos, pero en estas instalaciones, en estas plantas se puede alquilar estas máquinas y estos dispositivos. Y esto fomenta de alguna manera, promueve esta mentalidad de iniciativa de startups. Otra ventaja que tenemos es que St. Louis alberga el sector de agricultura tecnológica, de AgTech, las commodities, ahí llegan las commodities que llegan del centro oeste, pero también ahí alberga la Asociación Nacional de Soja o de Productores de Maíz. Y todas estas asociaciones buscan maneras para que las commodities resulten más rentables a los productores y la producción resulta más fácil. Así que ellos respaldan esta cultura de innovación en St. Louis. Y un componente final que nosotros tenemos, que esto es un poquito nuevo también, y vos lo mencionaste, lo que hemos agregado recientemente es los productores. St. Louis está rodeado de decenas de miles de productores que están tratando de mejorar, de ser más competitivos. Esto es parte del mercado global para nuestras commodities. Estos productores ahora son partes del ecosistema y nosotros queremos trabajar con ellos para descubrir cuáles son sus necesidades, así como las grandes empresas queremos descubrir cuáles son sus necesidades, qué es lo que desean, cuáles son sus objetivos en sus operaciones, cuál es la clave de sus operaciones. Entonces buscamos empresas o innovadores que puedan abordar esas necesidades, que vuelvan a St. Louis y que trabajen con estos productores para ayudarles a resolver los problemas que ellos mismos expresaron. No es algo que les impone la industria, sino es algo que necesitan los propios productores. Esos son los componentes de nuestro ecosistema en St. Louis y hemos tenido mucho éxito. En el ecosistema de St. Louis, que como él mencionó es un ecosistema un poco más maduro quizás que, por ejemplo, el nuestro,
se ve que tiene todos estos componentes con los cuales nosotros solemos estudiar los ecosistemas. Entonces tiene el capital humano, la infraestructura, la inversión, o sea, el capital, el flujo de capital hacia las startups, tiene la conectividad entre los actores del ecosistema. Eso es muy interesante de observar cuando uno tiene la oportunidad de visitar Saint Louis, ver cómo están tendidas esas redes y cómo funciona esa conexión entre los distintos actores. Obviamente el acceso a mercado o los farmers, como decía él, entender cuál es la necesidad real y dónde está el problema y no tecnología por tecnología misma. Y desde la universidad lo que nosotros estamos tratando de hacer como aporte es desarrollar algunos indicadores que permitan medir todos estos factores que son como estructurales de los ecosistemas para poder determinar el grado de evolución y desarrollo que tienen y para poder hacer sugerencias en cuanto a su crecimiento y a su aceleración, digamos, para que crezcan más rápido y más orgánicamente. Bueno, le voy a pedir a Francisco entonces que nos comente un poquito sobre el ecosistema de Brasil o los ecosistemas, como hemos hablado, que se están desarrollando en Brasil y podamos encontrar también en su caso algunas enseñanzas o algunas cuestiones a resaltar. Ok, gracias Ana. Una cosa para ponerlos un poco en contexto es la situación de la agricultura moderna en Brasil. Esto desde hace 50 años, en 50 años atrás Brasil era importador de alimentos, hoy tiene una producción de arriba de 240 millones de toneladas y significa un 23-24% del Producto Bruto Interno de Brasil, emplea a 1 de cada 3 empleados, digamos, es enorme el peso que tiene la agroindustria en Brasil. Y esto, un poco para hacer un paralelismo, no sé si se dice acá, pero una comparación, en el año 75, que Brasil estaba en esta situación, hubo una actuación pública, se creó la Embrapa, que es la agencia que hace toda la investigación, y a raíz de la investigación que se creó, se permitió explorar todos los suelos del Cerrado brasilero, que es enorme, es Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, parte de Bahía, Tocantins, toda esa parte permitió, mediante todas las investigaciones que la Embrapa hizo sobre estos suelos y cómo hacerlos producir. Eso por un lado de la parte pública. Por otro lado, los productores eran productores chicos que tenían campos más chicos en el sur y en busca, como emprendedores que eran, empezaron a subir en esta conquista de todo el Cerrado brasilero. Primero en los años 80, ahí en Mato Grosso do Sul, y un poco en los años 90 ya se fueron para Bahía, Tocantins, zonas más consideradas más marginales. Pero en definitiva, después en el año 90 viene algo de estabilidad económica a partir de eso, entonces eso le permite a cada vez crecer más. Entonces, tiene los emprendedores, la parte pública, ¿sí? Y también dinero de inversión que se fue haciendo a lo largo de todo esto. Entonces creo que la agricultura de Brasil siempre tuvo la innovación, la tecnología, el emprendedurismo desde los inicios, digamos. Entonces hoy cuando vas a los ecosistemas o los polos que se han formado de innovación, tenés más o menos 3 principales, uno es de norte a sur en Cuiabá, donde es la capital de Mato Grosso, donde hay los mayores productores y es el estado que más produce granos en Brasil. Y eso fue una medida a través de la FAMATO, que reúne productores, del Senar y del IMEA, que son miembros, son parte del gobierno, que tiene una lógica interesante porque lo que hicieron fue buscar a los productores, preguntarles cuáles eran los problemas y a partir de los problemas empezar a buscarles soluciones en empresas de base tecnológica o startups. Todavía hay y tienen una forma de probar, los diferentes, digamos, le ponen campos para que las tecnologías sean probadas. Eso está muy bueno. Todavía falta mucho de educación, ¿no? O sea, de educación, no, digamos, de que el productor asuma ese riesgo, que se involucre, que se meta más y que llame a eso, que acompañe todos estos desarrollos. Creo que eso
todavía falta un poco, y el CENAR, que es la parte de educación, lo que está tratando de hacer es formar programas para traer a los productores hacia esa innovación. En Piracicaba, creo que es un polo capaz que el más maduro que hay hoy, donde tenés una fuerte tradición de caña de azúcar, donde tenés una fuerte tradición industrial, agroindustrial, de procesamiento de caña, pero es muy fuerte, y tenés la ESAUQI como la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Pablo, que es una de las más conocidas y bien respetada en el mundo, donde tenés excelente gente y cabeza y conocimiento que se está metiendo ahí. Y después tenés todo el sector privado como impulsores de esto, que empiezan a canalizar. Tenés el Actecgares, el Pulse, que es corporate, digamos, de Raizen, que es la mayor productora de caña de azúcar, caña y alcohol del mundo. Entonces, el sector privado, el sector público y las ideas, digamos, la facultad desde el conocimiento, y eso está puesto en una zona bastante restricta, donde tenés espacios físicos para intercambio y muchísima capacitación, entendimiento. Eso está transformando Piracicaba como el polo más referente, ¿sí? Y después tenés en Londrina, que es en Paraná, tenés algo que es un poco más nuevo, pero que también empezaron con un hackathon, que es un poco la idea de traer los productores, preguntarle y buscar soluciones, pero después de eso empezaron, hay personas ahí a cargo que empezaron a nuclear sector público, grandes empresas, cooperativas que son muy fuertes en Brasil, conocimientos, tienen varias facultades, muchas universidades en la parte de tecnología. Entonces lo que están haciendo ahí es metiéndole en un lugar restricto y empezando a formar un montón de cosas. Entonces hay varias cosas para hacer por ahí, desde los emprendedores, desde los productores y desde las grandes corporaciones. Creo que lo importante sería desde los emprendedores acercarse más al campo y ver las soluciones que realmente solucionen problemas de los productores, digamos, que eso es algo que todavía está bastante desconectado aún hoy, y no solo pasa acá, pasa en Estados Unidos, pasa acá, digo, Brasil, ¿no? Acá y en Brasil. Entonces pasa en todos lados. También desde los productores involucrarse más, traer, probar, hablar con estos chicos, es genial la cabeza que tienen, las cosas que tienen para mostrar. Me parece que es importante que seamos más proactivos en esto y no tanto de esperar a que me traigan una solución para ver si la apruebo o no la apruebo. Y por otro lado, desde las corporaciones, de hacer estos de funding, ¿no? Porque en todo esto se necesita plata, se necesita espacio, se necesita promoción, se necesita capacitación, y me parece que ahí es donde las empresas pueden sí meter innovación, probar y darle espacio a estas startups y demás. Bueno, muchas gracias. Le vamos a pedir a Jaime entonces ahora un panorama un poquito de Chile. Nos están apurando un poquito con los tiempos, así que vamos a tratar de no atrasarnos demasiado, si bien empezamos un poquito más tarde. Bien, como comentaban, yo vengo de la Universidad Católica de Temuco de Chile, vengo de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile, y por qué esto es importante. El 90% de la investigación y desarrollo que se genera en Chile se genera por parte de las universidades, ya por más de 7.000 investigadores, los cuales concentramos hoy día alrededor del 25% de la investigación y desarrollo que se hace en América Latina. Chile, si bien destacamos en el índice global de innovación del año 2018 como el líder en América Latina, significó retroceder 3 puestos en relación al mundo. Están emergiendo fuertemente India, Singapur y otros países que antiguamente eran países subdesarrollados o lejos, en estados de desarrollo mínimo, pero a través de la innovación, y aquí el tema importante de cómo hoy día el único motor de desarrollo es y será la innovación. En un contexto primero, y para nosotros sobre todo en Chile, yo he pasado por varios países de América Latina durante estos meses, el tema del cambio climático no es fuerte en nuestro caso particular. Por ejemplo, una zona que era vitivinícola, hoy día ya no lo son, y la vitivinicultura en Chile, por ejemplo, se está dando a la altura de San Martín o a la altura de Neuquén.
Por tanto, nosotros que eran antiguamente zonas que estaban vinculadas a la semilla, hoy día están compitiendo por el precio del suelo, por actividades más vinculadas a la producción de vinos, por ejemplo. Entonces, hoy día la tecnología, sobre todo en temas de gestión de recursos hídricos, resulta clave para una agricultura básicamente eficiente y competitiva a nivel mundial. Bueno, yo les comentarles también, Chile, este es el escenario negativo. Nuestro país básicamente vive y ha vivido históricamente el cobre desde fines de 1920. Antiguamente hoy día tenemos fuertes competidores como Perú y lo más problemático de todo es que la ley del cobre está bajando, lo cual significa que tenemos un mineral de menor calidad y significó a finales de los años 90 establecer recién a esa altura políticas de desarrollo vinculados a generar innovación, ¿ya? Nosotros básicamente compramos toda nuestra tecnología a Australia. Posteriormente también un escenario que lo hace negativo es que como dependemos exclusivamente del cobre han emergido nuevas industrias como la salmonicultura, que es bastante nueva, a fines de los años 80, y también, como les comentaba, el sector vitivinícola y actualmente muy fuerte la fruticultura, específicamente lo que es arándano y avellano europeo, ¿ya? Nosotros en Chile está la empresa Rocher, todo lo que tiene que ver hoy día con Nutella, básicamente toda la Nutella se hace hoy día o se produce en Chile, ¿ya? Y están llegando también empresas turcas, que son competidores de Nutella. ¿Cuál es nuestro escenario también que es negativo? Solamente el Estado invierte el 0,35% del PIB en ciencia y tecnología, lo cual tenemos que ser muy eficientes en lo que hacemos. Y también que hoy día solamente la investigación y desarrollo que se hace, solamente el 30% se invierte por parte de las empresas, lo cual nos da un escenario muy complejo frente a economías mayor desarrolladas, como por ejemplo España, con el 50% se desarrolla por parte del sector privado. Bueno, en ese escenario negativo, ¿qué fortalezas tiene Chile frente a esto? En primero, tenemos políticas públicas claras de apoyo al entorno de la innovación y el emprendimiento, ¿ya? Segundo ámbito, tenemos formación de capital humano avanzado, tres de las 10 mejores universidades de América Latina se encuentran en Chile. Han proliferado o crecido fuertemente empresas de base tecnológica, ya lo decían los otros disertantes, uno de los elementos claves hoy día de generar sistemas virtuosos o ecosistemas virtuosos de innovación, tanto en agricultura como en cualquier otro ecosistema, tiene que ser generar capital de riesgo que inviertan estas empresas que tienen un componente importante o su gran componente es el conocimiento o la ciencia, ¿ya? También hemos identificado la proliferación de sectores estratégicos. ¿Por qué esto es importante? Actualmente en Chile ya no estamos produciendo o ya no se están apoyando la producción de commodity, es decir, semilla, por ejemplo, porque hay grandes productores que hoy día tienen costos mucho más bajos de producción, sino que hoy día nuestra gran apuesta, que esperamos que no sea tarde, tiene que ver con la agregación de valor a los alimentos. Ya no solamente desarrollarlo en un contexto específico, sino que tiene que ver con identificar ciertas propiedades funcionales o propiedades diferenciadoras que nos permitan ser competitivos, ¿ya? Otro aspecto tiene que ver con, hoy día Chile cuenta con una industria de capital de riesgo, es decir, hoy día ciertos fondos de inversión, tanto a nivel capital ángel, inversión de riesgo, o ya inversión de alto nivel, es decir, inversiones de más de 100 millones de dólares, se están realizando en Chile en este caso, lo cual nos da o nos permite básicamente impulsar el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica. Posteriormente tenemos una certeza jurídica que nos permite básicamente atraer esta inversión de capital privado y tenemos protocolos para la innovación y la transferencia tecnológica. Pero ¿cuáles son nuestras debilidades y por qué es la importancia de construir ecosistemas en América Latina? Lo primero, nuestro mercado es muy pequeño, somos solamente 17 millones de habitantes. Tenemos una muy baja inversión en I+D, por tanto necesitamos de la inversión privada, por ejemplo, espacios como estos, donde podamos socializar nuestras tecnologías. Incentivar a los científicos, yo no sé si en este espacio aquí hay científicos, pero estamos transitando muy lentamente, otros países lo están haciendo ya mucho más rápido, que el científico no escriba, si bien la publicación siempre va a ser importante, también, o más importante aún en un contexto de escasos recursos para la investigación y el desarrollo, es que invirtamos en investigación aplicada que responda a los requerimientos del sector productivo, ¿ya? Investigación aplicada que tenga que ver con incentivos hacia la formación de empresas de base tecnológica, hacia la patentabilidad,
hacia la transferencia del conocimiento, hacia la asistencia técnica, cosas que hoy día solamente la academia está centrada o en gran parte centrada hacia la producción de ciencia básica, ¿ya? Y Chile territorialmente está muy concentrado en la zona central, por tanto hoy día tenemos grandes déficits hacia sobre todo la zona sur, que es una zona de rezago. ¿Y qué oportunidades de crecimiento encontramos? Como les comentaba, marcos legales sólidos, ¿ya? Contextos para la inversión. Por ejemplo, en Chile cualquier empresa, sea sea nacional o internacional, tenemos la ley de incentivo tributario, lo que significa que uno de cada 3 centavos que ponga esa empresa se le devuelve mediante impuesto a la renta. Es decir, hay una ley de que a toda la inversión que sea en investigación y desarrollo, 1 de cada 3 centavos se devuelve a la empresa, ¿ya? Por lo cual genera incentivos bastante positivos para el desarrollo de investigación, para el desarrollo de innovación, ¿ya? Tenemos una necesidad de internacionalización muy fuerte por la necesidad de que nuestros mercados son muy pequeños, ¿ya? La necesidad explícita de la diversificación de la matriz productiva, como les comentaba, hace 10 años en Chile no había arándanos, por ejemplo, no habían berries, hoy día tenemos altas extensiones de berry, básicamente de capitales estadounidenses, tenemos toda la inversión que se está haciendo en avellano europeo, básicamente con Rocher, y así otro tipo de orientaciones básicamente hacia la fruticultura, pero también hacia las leguminosas, específicamente hacia el altramuso, hacia el lupino, ya básicamente como competidor de la soja, como generador de proteína vegetal en altos estándares, ¿ya? Hay ahí como dato para la causa, nosotros trabajamos con una variedad de altramus que se llama lupino amargo, que tiene una presencia de un alcaloide, pero que es un producto de alto valor comercial porque tiene un 67% de concentración de proteína, por tanto, y es proteína no transgénica, lo cual ese tipo de producto, por ejemplo, hoy día para mercados que buscan alimentos funcionales en una lógica DIGI, es muy interesante desarrollar, y eso hoy día básicamente lo que se está desarrollando en Chile, ¿ya? Otro aspecto es la adaptación a la cuarta revolución industrial. Siempre hablamos de transformación digital y todos estos ámbitos, más bien una lógica industrial tradicional, pero eso también tiene que ocurrir en el sector agro, y eso hoy día básicamente a través de AgTech, Smart Agro y otras tendencias más, utilizando IO, Big Data, Machine Learning, Deep Learning, tiene que ocurrir en el campo. No solamente, y eso ha sido una necesidad en Chile, no solamente por hacer más eficiente y competitiva la industria, sino que en el caso chileno ya no quedan farmers, ya no quedan campesinos. Toda la gente hoy día, los jóvenes que están en el campo, emigran a la ciudad y no retornan. Por tanto, la única forma de mantener o ser competitivo el agro es incorporar tecnologías de alto nivel que nos permitan mantener los estándares productivos. Y por último, dinamizar esta industria de capital de riesgo, generar casos de éxito que nos permitan básicamente demostrar que se puede, y que no solamente para los mercados nacionales, sino que mercados internacionales como Argentina, pero también pensando en Estados Unidos. Bueno, como un ámbito general, nuestro sistema ha madurado rápidamente. ¿Qué nos interesa? Sobre todo, que hoy día tenemos 3 plataformas de inversión público-privada que concentran el 100% de la investigación y desarrollo aplicado que se desarrolla en Chile. ¿Y por qué es importante estas 3 corporaciones? Porque hoy día ahí están las mayores. La estrategia que tomó Chile no fue apoyar a las universidades una a una, sino que fue concentrar esas capacidades en 3 hubs de transferencia tecnológica que tienen por características aportar a cada sector productivo. En este caso, el Know Hub Chile es el hub que está destinado al sector agro, y allí se concentran todas las tecnologías vinculadas a variedades vegetales, Smart Agro, bioproductos, biotecnología, que pueden ser escalables internacionalmente. ¿Qué desafíos tenemos? Son fortalecer y diseñar herramientas tributarias para incentivar hoy día no solamente la innovación y el desarrollo, sino como hoy día las grandes empresas invierten en pequeñas empresas o startups que están surgiendo. Hoy día no tenemos esa venture capital de empresas, sino que hoy día estamos más bien orientados hacia family office, capital de riesgo, básicamente privado, pero no corporativo, ¿ya? Desarrollo tecnológico integrativo de la realidad sociocultural. En nuestro caso particular, de donde yo vengo, está todo el tema, hay un conflicto muy importante en este caso con el pueblo mapuche.
Eso ocurre, o sea, tal vez en Argentina no es tan constante, pero en América Latina, si no tenemos certezas jurídicas y certezas socioculturales, va a ser muy difícil generar procesos de encadenamiento productivos muy amplios. Y lo que está vinculado a otro aspecto, que es el cómo nos adaptamos hoy día al cambio climático, que en nuestro caso particular tiene que ver con el estrés hídrico que hoy día sufre la agricultura básicamente. Implementar modelos de innovación abierta, ya lo comentaban los otros disertantes, tenemos que ser capaces de que no solamente el conocimiento que se desarrolle en la universidad fluya hacia la empresa, sino que la universidad y tanto la empresa sean capaces de levantar, como decía, ejemplos de hackathon u otras herramientas donde tanto las grandes empresas, cooperativas u otras entidades nos planteen cuáles son los desafíos que se necesitan desarrollar y cuáles son las áreas de investigación que se necesitan impulsar para ser más competitivos frente a otra economía hoy día en desarrollo que compiten básicamente por precio. Y otro aspecto que tal vez en América Latina para el tema de la innovación no le hemos dado auge, pero que es vital, viendo otros contextos, es el tema de la capital social, confianza, ¿ya? O sea, si entre las grandes empresas o compañías nacionales o internacionales, cooperativas, proveedores, productores, no se genera una matriz de confianza, es decir, que no todo tiene que estar en marcos legales establecidos, o eso no se establece en una relación de confianza con la universidad, va a ser muy difícil impulsar la innovación. La innovación es un resultado, es un resultado de un proceso donde la variable clave estudiada a nivel internacional es el capital social, ¿ya? Dinamizar la industria de capital de riesgo necesitamos, como les comentaba, y una disputa que ha sido que es nueva en Chile, que es centinelas versus unicornios. Esta lógica más bien de niveles de inversión. Los unicornios son empresas que al año 10 valen más de 1.000 millones de dólares y las unicornios son entre 100 a 200. ¿Qué es más importante tener unicornios? Es decir, de esas empresas, en Argentina específicamente hay 6, o centinelas. Las centinelas son las que dan empleo, son las que generan certidumbre, son las que generan inversión y escalabilidad. Tal vez no la disputa no es tener empresas que valgan más de 1.000 millones, sino que tal vez lo que necesitamos dinamizar son centinelas. Y aquí algunos ejemplos concretos de cómo empresas de base tecnológica aprovechan ciertas capacidades inherentes a los territorios. Tengo más ejemplos, pero me quiero detener en 2. Primero, Innovetech. Innovetech es una empresa surgida por un médico veterinario, se llama Ignacio, él tiene 25 años, su empresa hoy día vale más de 1.500 millones. ¿Cuál es la gracia de Ignacio? Esta empresa desarrolló el primer fitofármaco en base al canelo. El canelo es una planta nativa del sur de Chile que presenta propiedades fitosanitarias básicamente para el control de nematodos gastrointestinales en ovinos, ¿ya? Estas propiedades fueron aisladas, fueron concentradas, se desarrolló una formulación y fue transferida a una empresa en Suiza que se llama Bancosma, ¿ya? Es decir, capacidades locales, capacidades regionales, unidas a articulaciones internacionales nos permiten generar productos internacionales. ¿Cuál es el mercado hoy día? Ignacio no vende su producto en Chile ni en América Latina, lamentablemente, por las barreras de entrada. Su producto hoy día se comercializa en Arabia Saudita y en todo Medio Oriente porque ellos tienen barreras sanitarias para el uso de parasitarios sintéticos. Y el segundo ejemplo que les quiero hoy día dejar es el caso de Patagonian Yeast, que es la primera empresa que produce levadura nativa o endémica de Chile, ya al estilo Diego Lipkin, que ocurrió acá en Argentina, pero hoy día aisló cepas de origen de plantas nativas de Chile, y hoy día esas levaduras se venden para tanto la cervezas de América Latina como para la industria del vino. Ya su empresa está valorizada en más de 2.000 millones de dólares. ¿Qué es lo interesante de esta empresa? Perdón, más de 2 millones de dólares actualmente. ¿Qué es lo interesante de esta empresa? Que primero el 100% de levadura, tanto chilena como en otros países de América Latina, como Paraguay, Colombia, se importaba. Ella rompió este ciclo negativo de importación, pero lo más importante, que ella al final no vende levadura, ella vende innovación. Por tanto, hoy día yo creo que es el tránsito de industrias basadas en commodities o en materias primas a utilizar nuestras capacidades instaladas
utilizar básicamente todo lo que hemos invertido durante todo el siglo XX y hoy día el siglo XXI en ciencia, educación y tecnología, utilizarlo mediante el apoyo de inversión privada y básicamente aportar al desarrollo de emprendimientos de base tecnológica. Muchas gracias. Bueno, pobre Jaime hizo toda su presentación con un cartel rojo que dice Time's Up ahí abajo. Lamentablemente, por ese motivo no vamos a abrir a preguntas. Sí, ellos van a estar disponibles para que ustedes puedan hacerle las preguntas que consideren. Obviamente, paneles como este no permiten ni pretenden tampoco agotar el tema, simplemente generar los disparadores para que podamos tener en la cabeza el chip de que en Latinoamérica esto es un tema que se está desarrollando fuertemente, que tenemos muchas cosas que aprender unos de otros, podemos ayudarnos, tenemos problemas comunes, tenemos fortalezas en algunos ecosistemas que son debilidades en otros y eso nos va a permitir desarrollarnos más rápidamente si sabemos capitalizar. Así que a todos les agradezco la presencia, a mis panelistas especialmente porque fue muy grato poder escucharlos y estamos a disposición después en el piso porque no podemos hacer preguntas ahora. Muchas gracias.